Saludos, este es su hermano y amigo Tecnomath PR, tu profesor tecnoeducativo. Y en esta ocasión vamos a estar trabajando el tema de división de fracciones. Dividir fracciones no surge de una manera intuitiva, no es tan obvio visualizar por qué se dividen de la manera que se van a dividir. Pero vamos a tratar de explicar conceptualmente por qué es que se dividen las fracciones como lo vamos a explicar en este video. Vamos a tratar de pensar en eso. Lo primero es que tenemos que definir un concepto muy importante para poder entender cómo se dividen las fracciones. Vamos a definir ese concepto y es el concepto de recíproco. Definición. El recíproco de una fracción es otra fracción tal que cuando ambas se multipliquen el resultado sea 1. Vamos a tratar de entender esto. Yo tengo una fracción y el recíproco de esa fracción es otra, tal que cuando yo la multiplique esas dos fracciones, el resultado sea 1. Vamos a tratar de entender esto claramente. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 2/3, yo tengo que poder multiplicar esa fracción por otra fracción que iría aquí, tal que cuando yo la multiplique, el resultado sea 1. Vamos a ver, traten de pensar qué debo poner aquí. Pues muchos de ustedes se habrán dado cuenta que lo que tengo que poner es aquí el 3 y aquí el 2. Porque entonces me queda 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Y 6 dividido por 6 es 1. Vamos a hacer uno más. Si tuviera, por ejemplo, la fracción 5/8, que yo tengo que poner aquí, en este cuadrito, en esta fracción, para cuando yo lo multiplique el resultado sea 1. Pues yo tengo que poder lograr que el numerador y el denominador sea el mismo. Pues esa fracción es la siguiente: 8 aquí y 5 aquí. ¿Para qué? 5 por 8, 40. 8 por 5, 40. 40 dividido por 40 es 1. Así que, en términos generales, el recíproco de una fracción, lo que hago es cambiar, para hallar el recíproco de una fracción, lo que hago es cambiar el numerador por el denominador. Por ejemplo, si yo tengo la fracción, digamos, negativo 4/9, pues el recíproco es negativo 9/4. Negativo 4/9 y negativo 9/4 son recíprocas. Y este concepto es el que se utiliza para poder dividir las fracciones. Repito, el recíproco de una fracción es otra que cuando se la multiplica ambas, el resultado sea 1, así. Pero en términos de lo que uno hace, esa es la definición formal, pero lo que uno hace es, para hallarla, cambiar numerador por denominador. Eso es todo. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a tratar de visualizar cómo yo divido fracciones con este concepto. Digamos entonces ahora que yo quiero dividir esta fracción. A dividido por B en términos generales, a ver qué ocurre. Dividido entre C dividido por D. Yo quiero dividir esas fracciones. La voy a hacer de esta forma. Voy a escribir A dividido por B dividido entre C dividido por D. Y aquí viene la técnica. Alguien se dio cuenta y dijo, bueno, si yo logro que abajo sea 1, entonces logré que se elimine ¿verdad? Si venimos a ver aquí, A sobre B es el numerador de esta nueva fracción y C sobre D es el nuevo denominador de esta nueva. Entonces, lo que hago es, alguien dijo, bueno, pues yo voy a multiplicar para que abajo, yo quiero lograr que aquí abajo haya un 1 para que se elimine y me quede lo de arriba. Pues yo voy a hacer lo siguiente, voy a poner aquí D sobre C, que es el recíproco de C sobre D. Y lo que hago abajo lo tengo que hacer arriba para que se mantenga la igualdad. Y aquí voy a multiplicar por D sobre C. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Cuando multiplique abajo me va a quedar CD. Y lo mismo DC, que es lo mismo que CD. Y ahí me va a quedar 1, que es lo que quería. Y aquí me va a quedar A por D.
y B por C. Esto es igual, esto me da 1 y me queda A por D sobre B por C. Eso significa entonces, quiere decir que A sobre B dividido por C sobre D es lo mismo que A sobre B cambia a multiplicación y la segunda fracción cambia al recíproco. En términos generales, eso es cierto. En general, cuando vaya a dividir fracciones, digamos A sobre B dividido entre C sobre D es lo mismo que A sobre B multiplicado por D sobre C. Estoy diciendo que una división de fracciones es una multiplicación del recíproco y esta que está aquí es la explicación de la primera persona que se la inventó o la primera persona que se dio cuenta que si cambiaba el recíproco daba abajo 1 y me quedaba entonces lo de arriba, que es lo que estaba buscando. Así que vamos a hacer varios ejemplos. Por ejemplo, digamos que yo quiero dividir, vamos a hacer el primer ejemplo, quiero dividir 1/2 dividido por 3/8, pues es lo mismo que 1/2, nota que el primero se queda igual, cambio a multiplicación y el segundo cambia a 8 tercios, que es recíproco, y ahora multiplico como se multiplican las fracciones, numerador por numerador, 8, 2 por 3 son 6, y a 8 y a 6 hay el mismo número que los divide, el divisor común mayor es 2, divido por 2, y me queda entonces 8 dividido por 2 es 4, y 6 dividido por 2 es 3, y eso es 4 tercios. Esta es una fracción impropia, hay que cambiarla a mixta. Esto es lo mismo que 1, un entero que es 3 tercios, y 1 tercio. Un entero porque 4 tercios, y lo voy a hacer aquí, 4 tercios es lo mismo que 3 tercios más 1 tercio. Pues sería 3 tercios, que es este 1, este entero, y me queda 1 tercio. Vamos a hacer otro ejemplo, o dos ejemplos más. Por ejemplo, ahora digamos que quiero dividir negativo 5/8 dividido por 2 novenos. Entonces, pues esto es lo mismo, según lo que acabo de explicar, que negativo 5/8. El primero se queda igual, cambia a multiplicación y me queda 9/2. Aquí entonces multiplico negativo 5 por 9, es negativo 45. Y 8 por 2, que es 16. Nota que es muy importante. Negativo 5 por 9, como uno es negativo y uno es positivo, pues da negativo. Entonces negativo 5 45 sobre 16, como es una fracción impropia, hay que cambiarla a mixta. Y esto es lo mismo entonces. Nota que negativo 45, y lo voy a hacer aquí para que lo puedan visualizar. Cada vez que tenga 16, pues tengo un entero. Sería negativo 16 sobre 16 más negativo sobre 16 sobre 16. Y 16 son 32. Para llegar entonces a 45, sería 45 menos 32, que serían entonces 13. Así sería. Más negativo 13, 16. 16, negativo 16 más negativo 16, 32. Más 13, que serían los negativos 45. Así que esto es lo mismo. Que tengo negativo 1, ¿verdad? Esto es igual a negativo 1 más negativo 1 más negativo 13, 16. Y me queda entonces negativo 2 y negativo 13, 16. Y esa es esta fracción como una fracción mixta. Vamos a hacer un último ejemplo. Sigamos que quiero dividir negativo 4 novenos dividido entre 10. Claro, cuando es un entero, tiene un 1 de denominador. Esto es lo mismo que negativo 4 novenos y cambio a multiplicación. Y el recíproco de 10 sobre 1 es 1 sobre 10. Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Negativo 4 y 9 por 10 son 90. Claro, a 4 y a 90 hay un mismo número que los divide, que es el divisor común mayor. Ese número es el 2, divido aquí por 2 y divido aquí por 2. Negativo 4 dividido por 2 es igual a negativo 2.
Y 90 dividido por 2 es 45. O sea que eso da negativo 2, 45. En resumen, una multiplicación, una división de fracciones es una multiplicación del recíproco.